Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a la clase número 5 del curso de Reforma Íntima, dirigido desde Cartagena por Álvaro Vélez Pareja, de la Sociedad Espiritista de Cartagena. Hacemos parte también de este curso los miembros de FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor, por supuesto los de la Sociedad Espiritista de Cartagena, los Sembradores del Camino de Bogotá, CESMAR, la Sociedad Espiritista de Santa Marta, y ASDEC, la Asociación Espírita, la Asociación de Estudios Cardesianos de Medellín, ASDEC, y la Asociación Espírita Jesús de Nazaret también de Santa Marta, más amigos nacionales e internacionales. Y bueno, para iniciar vamos a hacer la elevación de pensamiento. Le vamos a pedir a nuestro hermano Enrique Benedetti, de los Sembradores del Camino de Bogotá, quien dirija esta elevación del pensamiento. Adelante, Enrique. Buenas noches para todos los hermanos. Hoy, 12 de agosto, nos unimos de pensamiento en nuestro ideal. Le pedimos a la espiritualidad superior, al Maestro Jesús de Nazaret, nos acompañe en la charla y conferencia que nos va a dictar el Maestro Álvaro Vélez desde Cartagena, que todo lo que él ha preparado para esta noche sea beneficioso para nosotros, para nuestra vida espiritual, para nuestra vida diaria, para nuestro quehacer cotidiano, para que podamos replicarlo ante las demás personas, ante los demás hermanos. Pedimos también a la espiritualidad que el verbo del maestro Álvaro Vélez sea fluido y que todas sus enseñanzas sean captadas por nosotros para bien de todos los hermanos que estamos acá reunidos en este ideal. Que así sea. Así sea. Muchas gracias, Así sea. Enrique. Y Álvaro, una vez más, muchas gracias por aceptar esta invitación. La palabra es tuya. Adelante. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Bienvenidos a esta quinta clase del curso de Reforma Íntima a la luz de la doctrina espírita. Hemos llegado al punto de preguntarnos qué podemos renovar, porque normalmente el curso de Reforma Íntima va a implicar una transformación, una renovación, un progreso, un cambio al cual cada uno de nosotros se compromete voluntariamente consigo mismo. No nos comprometemos con nadie, ni con el curso, ni con las instituciones, sino esto es consigo mismo, con Dios, porque a cada uno de nosotros es a quien le corresponde y nos interesa el progreso, el cambio, el mejoramiento. ¿Quién no quiere, digamos, salir de este ciclo de reencarnaciones en mundos de expiación? ¿Quién no desea ascender en la escala evolutiva y poco a poco tener la opción de reencarnar en otros mundos más avanzados, digamos, correspondientes al grado que cada uno tiene, ¿no? Es un deseo natural el mejoramiento, el perfeccionamiento, pero llegamos a un punto en donde este proceso se hace ya más consciente a cargo de cada uno de nosotros y digamos que la voluntad, la conciencia, la decisión, la persistencia hacen un papel importante en este trabajo de mejoramiento personal, que por supuesto, como sabemos todos, no es fácil. Entonces, veamos y preguntamos qué podemos renovar. Todo es difícil de renovar, todo va a ser difícil de cambiar en nosotros, pero como todo está comandado por la mente, por la conciencia, por el alma, por el espíritu, entonces tenemos que empezar por la fuente de nuestros pensamientos, porque de allí se derivan las acciones, los propósitos, los cambios, ¿no? Los actos. Entonces empieza por el pensamiento, por tratar de renovar nuestras ideas, nuestras creencias
y nuestras opiniones. Pero es muy difícil romper ese esquema de creencias y de opiniones, de ideas que siempre hemos tenido, pero no imposible. Veamos entonces con la ayuda de estas imágenes que nosotros formamos una especie de filosofía personal. Es una prefilosofía. Es lo más difícil de cambiar, porque es un conjunto de ideas, pensamientos, creencias, como un paradigma de pensamientos y de ideas que todos tenemos, que se ha ido formando desde el hogar. Cuando nosotros llegamos a un hogar, empezamos a tener contacto con la madre y el padre, con los demás personas que nos rodean a través de los 5 sentidos. Escuchamos, vemos, sentimos frío, calor, ruidos, caricias o maltratos, falta de alimento o mucho alimento. Entonces el niño empieza a llenarse de una información del conglomerado que lo rodea. Aunque no tiene mucha conciencia, todo eso va archivándose, vamos grabando en nuestras profundidades una cantidad de impresiones que van conformando un concepto que nos vamos tomando del mundo que nos rodea. Y ese concepto, en la medida que el niño va creciendo, se va enriqueciendo con la presencia de los familiares, de personas que, más allá del hogar propiamente dicho, ¿no? La familia nuclear, entonces los escuchamos hablar, vemos cómo actúan, vamos copiando como esponjas, vamos asimilando sin que seamos conscientes de este proceso y así vamos configurando una serie de ideas, de conceptos, de forma de pensar. Y esa forma de pensar se forma a lo largo de de toda nuestra vida prácticamente, ¿no? Pero en esas etapas primeras de la infancia, la adolescencia, la juventud, somos más vulnerables, más susceptibles y más receptivos. Después empezamos a salir de la casa, cuando ya empezamos a gatear, a caminar, y vamos dándonos cuenta que hay un vecindario, que hay en un barrio, en el barrio, la calle en donde estamos, y empezamos los juegos. Los niños también están en ese proceso, los vecinitos y las vecinitas, y entonces todo lo que ellos hacen va ayudándonos a hacer una serie de ajustes en nuestra forma de ver el mundo. Vamos asimilando todo eso y después nos encontramos con una escuela diferente, porque el hogar se dice que es la primera escuela, escuela del alma. Pero ese hogar al cual llegamos no es perfecto. Entonces, la primera escuela del alma tampoco nos ofrece, digamos, un campo perfecto de aprovechamiento y de aprendizaje, porque está a su vez conformada por unos profesores que son los padres, el papá, la mamá, los hermanos, etcétera, que también traen su propia problemática. Y entonces eso se va confrontando con lo que el espíritu trae de una reencarnación anterior. Vemos entonces cómo van ingresando una serie de factores y elementos a nuestra psiquis, a nuestra personalidad, que se va completando durante los años de escuela, el colegio, e inmediatamente nos matriculan en una determinada religión y en una serie de creencias que pueden ser monoteístas o pueden ser politeístas, con todas las religiones a las cuales podemos tener acceso o llegamos normalmente a una, ¿no? Cuando estamos ya mayores es que empezamos a conocer que hay otras religiones. Pero vemos entonces cómo todo eso va formando un engranaje y una prefilosofía personal que es la que va a conducir nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestros pensamientos posteriores. La educación superior, si es que llegamos allá a la universidad o a institutos, después ya pertenecemos a un grupo social más amplio, tomamos contacto con distintas instituciones de capacitación o instituciones sociales, clubes, equipos de deporte, de arte, de cultura o de ocio también, ¿no? De diversiones y hasta de vicios. Después ingresamos a un campo de trabajo en donde vamos a desarrollar una profesión o un oficio y allí seguimos asimilando. Seguimos, aunque cuando ya estamos en el campo del trabajo, ya nuestra personalidad está bastante avanzada, ¿no?
en una cierta estructuración y por supuesto que después ya si damos el paso a formar nuestra propia familia, vamos a recibir unas influencias de unas personas que en cierta forma son extraños, porque el esposo o la esposa no son seres consanguíneos, son unos extraños que llegan a nuestro encuentro, que nos hemos enamorado, nos han gustado, hemos compaginado, etcétera, y decidimos formar un hogar y empiezan a llegar los hijos que también traen su propia información, su conducta, sus ideas. Y estamos enmarcados en una ciudad y la ciudad tiene su propia idiosincrasia. No es lo mismo vivir en Santa Marta, en Barranquilla, en Bogotá, en Cúcuta, en Bucaramanga, en Ipiales, porque cada ciudad tiene como su personalidad, hay como una serie de dichos, costumbres, etcétera. El país no es lo mismo ser venezolano que ser norteamericano o francés o alemán, etcétera, porque también ya esos son otros conglomerados que tienen otras costumbres, otros hábitos. Y también el mundo, ante todo el mundo actual, influye mucho en nosotros. Encontramos entonces una serie de costumbres desde pequeños. Vamos adquiriendo y desarrollando hábitos en medio de una idiosincrasia. Y hay algo que puede ser positivo o puede ser negativo. Es cuando nos aferramos demasiado a los refranes, dichos y aforismos, que creemos que los refranes, los dichos y los aforismos que en la filosofía se consideran como una prefilosofía, o otros llaman filosofemas, digamos que a veces se toman como verdaderamente, como ciertos en un 100%, pero cuando ya los analizamos más a fondo, encontramos que pueden tener fallas. Y escuchamos desde niños, desde jóvenes, que nuestras abuelas, nuestros padres, nuestras compañeras, compañeros, nos repiten refranes en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio. Refranes que se van, digamos, archivando, ¿no? Y los tomamos por cierto, pero cuando ya los enfocamos a la luz de la doctrina espírita, encontramos que no son tan sólidos ni son tan verdaderos como creíamos, ¿no? Llegamos a un país de leyes, las leyes, los reglamentos, los medios de comunicación, las redes sociales, la moda, todo eso hace que se forme entonces en nosotros una filosofía personal. Y esa filosofía personal es la responsable, entre comillas, de que nosotros no cambiemos. Y entonces es cuando nos damos cuenta que hay que empezar por ir renovando ese conglomerado de creencias, de pareceres, de opiniones. Y también, como hemos dicho en otras clases, estamos acomodados en una zona de confort. Estamos en una zona de confort intelectiva, las ideas, los pensamientos y las creencias, y no queremos movernos de allí. No queremos que nos saquen de nuestra doctrina o lo que es una zona de confort psicológica, emocional, digamos, mental. Y por supuesto que es lo más difícil de romper. Si nosotros no tomamos conciencia de que somos víctimas, entre comillas, de nuestra propia filosofía personal, difícilmente vamos a emprender un buen cambio, ¿no? Un buen proceso de renovación. Porque sucede que de acuerdo a nuestras creencias personales es que nosotros actuamos y miramos a los demás. Y las demás personas a su vez tienen sus propias creencias personales que hacen que actuemos en una forma. Otro problema en el campo de la reforma íntima es que creemos que nuestra filosofía personal está correcta, creemos que es verdadera, creemos que es lo cierto, lo firme. Entonces todo eso se apoya ¿en qué? En el ego. En el ego inferior, que cree que todo debe girar en torno o que no queremos que nos muevan y queremos quedarnos allí sentados toda la vida en esa forma, en ese sitio de confort, en esa zona de comodidad, que no queremos que nos muevan ninguna ficha del tablero
pero en cambio queremos mover las fichas de los tableros a las demás personas. Y las demás personas tienen también sus propias filosofías personales que conducen sus vidas y podemos pensar que están equivocados. Sin embargo, esa filosofía personal no puede ser un mueble pesado, gigantesco, que va a durarse toda la vida allí, sino que hay que pensar que hay que ver qué podemos renovar, ¿no? Qué podemos cambiar de esa estructura mental muy fuerte, es muy sólida y prácticamente pasa toda la reencarnación y seguimos pensando igual, o sea, teniendo la misma forma de pensar que nos lleva generalmente a cometer errores, a cambiar el plan reencarnatorio que se trazó en el mundo espiritual, a cambiar los parámetros, cometer errores, equivocaciones, desviaciones. Y cuando queremos darnos cuenta ya estamos en el mundo espiritual y evaluamos que realmente no tuvimos un buen paradigma de pensamiento, sino que nos llevó a una desviación. Y actualmente, pues, los medios, las redes sociales, lo que está de moda, también podemos pensar que lo que está de moda es lo que se debe seguir. ¿Por qué decimos, por ejemplo, que los refranes, dichos y aforismos pueden ser acertados o desacertados? Por ejemplo, hay uno que dice, vamos a poner 2 o 3 ejemplos, y son muchos. Digamos, árbol que crece torcido jamás endereza sus ramas. Pero a la luz de la doctrina espírita, nosotros no somos árboles. Eso puede ser cierto con los árboles y puede ser relativamente cierto con personas que de joven o de adolescente muestran una determinada conducta y nunca la van a enderezar. Pero esto no es aplicado a todo el mundo. Entonces, primero, no somos árboles, es cierto con los árboles, pero es falso con el ser humano, porque ante todo con el ser humano que se propone cambiar. Hijo de tigre sale pintado. Es otro aforismo, otro refrán, otro dicho totalmente equivocado, porque no se cumple en ciertas personas, pero la historia demuestra que de padres viciosos salieron genios o de padres geniales salieron hijos viciosos. Entonces, eso podrá ser aplicable a los tigres y a los animales, pero nosotros somos seres humanos, imperfectos, pero perfectibles. Tenemos el poder y tenemos la potestad de cambiar. Entonces, no es totalmente cierto. Y así podríamos traer muchos ejemplos que siempre hemos estado repitiéndole a los hijos, o nuestros padres nos los repetían, o los compañeros y las amigas nos repetían, y creíamos que estaban acertados, pero no, resulta que somos, por lo menos a nivel de la Tierra, seres superiores al reino vegetal y al reino animal, en donde todo tiene su límite y todos tenemos como nuestra autonomía. Por lo tanto, la doctrina espírita nos da, y otras filosofías también, nos pueden dar, digamos, herramientas para nosotros empezar a analizar todos nos queda como tarea, ¿no? Tomemos cualquier dicho, refrán, aforismo, aunque hay unos aforismos muy importantes, muy valiosos, ¿no? Entonces, digamos que analizarlos y ver dónde está su punto vulnerable e ir rompiendo con esos esquemas. Y otros sí serán más o menos acertados, depende a lo que se aplique. Bueno, entonces, como hay que empezar por la mente, está, perdón, la necesidad de educar y disciplinar nuestra mente. Dicen los orientales que los occidentales somos desordenados con el pensamiento, ¿no? Porque ellos se dedican dentro de sus filosofías a aquietar la mente, ¿no? Entonces,
ven que nosotros los occidentales, y es cierto, los occidentales, y no quiere decir que todos los orientales tengan un pensamiento equilibrado, digamos que tenemos que buscar estas prácticas, estas costumbres, ¿no? Ya vamos a ver en qué consiste. Entonces, la mente, esto sí es un aforismo oriental que dice que solo la mente controla a la mente. Otros dicen que es la conciencia, pero el ser humano no logra desentrañar completamente en qué consiste la mente y por qué hay un aforismo que dice que solo la mente controla la mente, porque ahí actúa la conciencia, la atención, la voluntad, la decisión. Entonces, la propuesta es observar atentamente lo que hace nuestra mente diaria. ¿Cómo funciona mi pensamiento? Casi nunca nos hemos dedicado a analizar esto. De pronto nos hemos puesto a analizar lo que hablamos, pero lo que pensamos muy poco. ¿En qué pensamos regularmente? Y mirar el sistema de creencias. ¿Qué fallos puede haber en nuestro sistema de creencias? La doctrina espírita tampoco pretende ser la verdad absoluta como algunos creen, esos debates que se forman por Facebook de personas que fueron espíritas y ahora están creando o metiéndose en otros movimientos que dicen que los espíritas creemos que esta es la verdad absoluta y jamás hemos pensado eso, ni lo dice ninguna obra espírita. Dado el espiritismo es parte de la verdad, pero no lo es todo, porque hay otras creencias que hacen énfasis en otros aspectos o que no son abordados directamente en el espiritismo como un campo de estudio, ¿no? Entonces, las creencias sí pueden ser cuestionadas, no cuestionarle las creencias al otro, porque allí se forman unos debates que nunca van a llevar a nada, porque no vamos a lograr cambiarle las creencias a las demás personas. Pero resulta que el cuestionamiento de las creencias es con las propias creencias. Entonces, podríamos decir, pero ¿en qué nos podemos basar para nosotros evaluar nuestras creencias? ¿Cuál sería el punto, digamos, de apoyo, ¿no? ¿Dónde está la verdad? Bien, entonces, parte de los ejercicios, cuando deseemos hacerlo, es buscar la meditación. Es importante la meditación cuando estamos solos con nosotros mismos y dejar divagar la mente un rato, ¿no? Hacer una relajación física, buscar un sitio aislado, hacer una oración, hacer una relajación física y una relajación mental, o una música suave, eh, eh, sin ruido, sin nada que nos moleste, sentados cómodamente, cerrar los ojos, dejar por unos momentos que la mente divague o iniciar unos ejercicios de respiración suaves y lentos. Dedicar. Eso sirve también para concentrar el pensamiento. Hacer ejercicios de respiración lentos y profundos y concentrarnos solamente en la respiración. Y el pensamiento va a saltar al ruido, al calor, al frío, a la incomodidad, al mosquito que nos ha picado en el momento, nos acordamos del recibo que hay que pagar, el problema que hay allá afuera, etcétera. Pero si lo tomamos como un hábito, es un hábito muy saludable, dedicarse siquiera 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, solamente a la respiración, y eso ya es un avance que sirve para disciplinar nuestra mente. Y por allí podemos empezar. Porque algunos dicen, pero ¿por dónde empiezo la reforma íntima? Habíamos dicho en una clase anterior que la reforma íntima empieza al despertar. ¿Qué es lo primero que nosotros pensamos, deseamos, sentimos y hacemos al despertar? Acordarnos de Dios, saludar a la persona o a las personas, o por el contrario, salir disparados a buscar el desayuno o a discutir, etc. Entonces,
analizar lo que hacemos al despertar. ¿Qué es lo primero? ¿Qué miramos? ¿Qué oímos? ¿Qué sentimos? ¿Qué pensamos? También se puede empezar por el ejercicio de disciplinar la mente a través de la relajación y la respiración diaria. Y si no queremos forzarnos, no hacerlo diariamente, sino cuando nosotros lo deseemos. Allí sucede lo siguiente, que poco a poco se va a ir aquietando, se va serenando, calmando y vamos a enfocarla. Y esa es una propuesta que indudablemente viene de Oriente, que es enfocar la mente en solamente en la respiración o en algún otro elemento que escojamos. Por ejemplo, imaginar una rosa blanca o una llama de una vela o algún otro objeto agradable y enfocar allí la atención. Pero la experiencia demuestra que la respiración es algo que se siente más que imaginar una flor, imaginar una luz, porque es algo acá físico y que a la vez esto produce unos equilibrios en las energías, ¿no?, internas que nosotros tenemos. Y entonces, con esos ejercicios de meditación y relajación y respiración, podemos ir creando un hábito. Hace poco veía en internet que algunos científicos dicen que nuestras células cerebrales se renuevan cada 21 días y que si una persona quiere adquirir un hábito y lo practica durante 21 días, se va a quedar grabado ese hábito. Sin embargo, no todas las células se van a renovar al mismo tiempo. Entonces, los hábitos sí se van a formar por una repetición que no tiene por qué ser marcado con 21 días, sino pueden ser más, pueden ser menos. Eso como un punto aquí al margen, ¿no? Entonces vemos que hay que empezar por allí. Vamos a ver también que cuando ya estamos adentrados en ese tipo de prácticas, que podemos durar todo el tiempo que deseemos, y a la vez vamos a estar teniendo el campo para la autoobservación. Y en ese momento meditar, como es mi vocabulario, porque mi vocabulario, nuestro vocabulario lo escuchan las otras personas, pero nosotros que las pronunciamos, no siempre tenemos ese control de esas palabras, de analizar qué estamos diciendo. El vocabulario también se vuelve una costumbre, se vuelve un hábito y se vuelve un automatismo. Y las personas saben cómo nosotros hablamos, tenemos una serie de palabras frecuentes. La psicología y la psiquiatría se apoyan mucho en esto, y los psicoterapeutas analizan mucho lo que decimos en una entrevista, se van repitiendo ciertas palabras y según nuestro estado emocional decimos casi siempre las mismas palabras, los mismos vocabularios, los gestos y las actitudes también. Entonces la propuesta es que cuando ya estemos habituados a la meditación y a la observación, que puede ser, hay varias formas de hacer esa autoobservación. Digamos, la que propone Juana de Ángeles, que es hacer un sondeo diario de nuestro mundo interior, ¿no? Y ese sondeo puede ser a cualquier hora del día y en cualquier momento. O acabamos de decir unas palabras y no nos detenemos a devolver la cinta, ¿no? Como se decía antes, la cinta de la grabadora, para ver qué fue lo que dije y cuáles fueron las palabras que empleé que causaron las siguientes reacciones, ¿no?, en las otras personas. Entonces, si acostumbramos a tener un mal vocabulario, entonces la reforma íntima ahí consiste en cambiar esas palabras y cambiarlas por palabras edificantes. Por ejemplo, cuando usamos el verbo para criticar, para quejarnos, la queja, la crítica, la maledicencia, el comentario y todo aquello que con este poder podemos hacer, ¿no?, para destruir o para construir. Entonces, si queremos una reforma y ya sabemos que
dejamos salir unas palabras negativas, destructivas, la crítica destructiva, entonces nos toca a nosotros hacer el cambio. No van a venir los espíritus a cambiarnos el vocabulario, no, sino a nosotros mismos. Entonces, cambiar las palabras, el vocabulario, los gestos que a veces pasan desapercibidos por nosotros mismos. Entonces, también estas prácticas indican que es bueno poner atención, enfocarnos, en fijar toda la atención posible para poder uno analizar los gestos. Las personas ven nuestros gestos y nosotros no nos damos cuenta de nuestros propios gestos y actitudes ante determinadas situaciones. Entonces, si podemos cambiar los pensamientos, las ideas y las creencias, igualmente podemos empezar a trabajar el vocabulario usual o regular, reemplazándolo por un vocabulario constructivo, positivo, optimista y de progreso, ¿no? Bueno, este es un campo muy difícil, el de los sentimientos, las emociones y las reacciones. Algunos dicen que las emociones no se pueden controlar. Las emociones son espontáneas. Surgen, ya sean positivas o negativas, ante situaciones, ante presencias, ante situaciones que se van dando a nuestro alrededor, acontecimientos, y brotan de lo más íntimo del ser, las emociones. Pero sin embargo sabemos distinguir que hay emociones negativas y positivas. Entonces, la propuesta, aunque sea muy difícil, porque es casi algo incontrolable, es tratar de desechar esas emociones y esas reacciones negativas. Y los sentimientos pues nacen espontáneamente, pero también hacen algunos mentores espirituales que los sentimientos pueden irse cultivando, pueden irse depurando por lo menos, que no estén acompañados de pasiones negativas o destructoras o ilícitas, ¿no? Entonces, este es un cambio bastante, un campo muy difícil, pero las reacciones que tenemos sí podemos controlar, porque si alguien nos insulta o nos lanza una crítica, una acusación, realmente tenemos varias formas de reaccionar ante eso. Ya las reacciones son un poco más fáciles de controlar, canalizar y reaccionar con una forma más equilibrada. Sabemos que todo esto es cuestionado, ¿no? Porque algunos dirán, no, los sentimientos nacen o no nacen. Las emociones surgen espontáneas y las reacciones también. Pero de estos tres términos, las reacciones son las que más fáciles podemos mejorar. Y como todo viene de ese componente que es el pensamiento y el sentimiento, de allí se va a originar la conducta, el comportamiento, los actos, las acciones. ¿Y cuáles son las acciones que nosotros como espíritas debemos buscar? Pues por supuesto aquellas acciones, aquellos actos, aquel comportamiento y aquella conducta que no implican ningún mal, ¿no? Porque todas estas doctrinas y filosofías a qué nos encaminan hacia el bien. Y dirán, pero ¿a quién seguir? ¿Quién tiene la verdad? ¿Cuáles son los parámetros? Los parámetros vienen, querrámoslo o no, de los llamados maestros. Actualmente, como emulando a Krishnamurti, cuando dijo que él rompía con todas las creencias y que había que prescindir de todos los maestros y buscar la propia verdad. Y hoy en día en Internet hay muchos movimientos que repiten esto, diciendo que tú tienes que buscar tu propia verdad. No sigas a ningún maestro, no sigas a ningún espíritu superior. Realízate tú mismo, tu propia verdad.
Pero resulta que eso, si fuéramos más perfeccionados, pero tenemos muchas imperfecciones y no siempre logramos encontrar esas verdades por sí mismos. Los maestros dejan una enseñanza, por algo existen los maestros, tanto los maestros de escuela como los maestros iluminados. Entonces, ¿qué sucede con los iniciados, con los fundadores de religiones, con los iluminados, los maestros de la espiritualidad y de la religiosidad? Que ellos han estado viniendo, como dijimos en las dos primeras clases, enviados desde la alta espiritualidad a la tierra para ir mostrando los caminos de la moral. ¿Qué caminos han venido ellos a señalar? El camino de la verdad, el camino del bien, el camino de la belleza, de la armonía y de la buena conducta, ¿no? Y encontramos una serie de puntos, digamos, semejantes en todos estos grandes maestros de la espiritualidad y de la religiosidad. Y llama la atención de por qué dijeron lo mismo con distintas palabras, porque las verdades espirituales son una, aunque sean expresadas en distintos tiempos, distintas costumbres y distintos términos e idiomas. Pero cuando analizamos lo que dijo Buda, lo que dijo Zoroastro, lo que dijo el Maestro Jesús, lo que dijo Hermes, lo que dijo, digamos, Sócrates, Platón, digamos, de cualquiera de estas países, civilizaciones, terminan identificándose en los mismos puntos, encaminados al bien, al amor, a la belleza, a la armonía, el progreso, etcétera, porque la verdad es una sola. Entonces ellos han venido y sin que nos tengamos que matricular con un determinado maestro, digamos, que sirven como referencia importantes. Y después podemos seguir otros caminos, ¿no? Ahora, para encontrar todas esas verdades, hay que reconocer que la edad tiene mucho que ver, porque ya cuando estamos alrededor de los 70, es cuando ya nuestro espíritu tiene una mayor maduración y empezamos a evaluar lo que ha sido nuestra vida. Empezamos a evaluar nuestras creencias, nuestra conducta, las enseñanzas, y se va produciendo como una decantación poco a poco. Después de los 70 es cuando, aunque eso no quiere decir que una persona de 50 o 60 años no empiece a reflexionar y a evaluar y a hacer un balance. Y la juventud que dice que busca tu verdad por ti mismo, no sigas a ningún maestro, todavía no están capacitados para eso, porque no han tenido el recorrido, no han tenido experiencias, no han tenido situaciones de una persona que tiene 80 años. No, no es lo mismo. La maduración llega cuando tiene que llegar. Entonces, poco a poco, por ejemplo, nosotros enmarcados dentro de la doctrina espírita, seguimos a dos maestros, al maestro Jesús y al maestro Kardec. Pero cuando vemos la doctrina espírita, no es sino la recopilación sin el simbolismo de las grandes verdades que los otros maestros de la espiritualidad, la religiosidad y de la ética fueron esparciendo durante todos los tiempos. Y el espiritismo no, como acostumbro a decir, ha tomado todos esos elementos y los ha reempaquetado, los ha reeditado y nos lo presenta como la doctrina espírita. Pero los fundamentos de la doctrina espírita no son propiedad de la doctrina espírita, son propiedad de la naturaleza humana que los otros maestros iluminados, iniciados, medium o inspirados, como se quiera, líderes de la religiosidad o de la espiritualidad o de la filosofía, han ido encontrando por sí mismos también, por supuesto, que en edades maduras. Y ellos a su vez han tomado los anteriores a ellos. Sí, que los maestros sirvieron como referencia porque todos estaban unificados. Nosotros pues seguimos el Maestro Jesús, el Maestro Kardec, pero no lo seguimos como adoración y como idolatría, como se entendió en el pasado, y algunos lo siguen entendiendo así, ¿no?
sino como referencia. Son importantes las referencias y se puede tener información de distintos orígenes que, digamos, han tenido un mayor recorrido que nosotros, porque fueron precisamente enviados porque ya tenían una cierta maduración relativa, no perfecta, aunque Jesús fue el máximo exponente, o es, digamos, vinieron a traernos los parámetros de la buena conducta, el buen comportamiento, los buenos actos y las buenas acciones, y que se resume como la ley de amor, o no hagas a los demás aquello que no deseas que hagan para ti, o haz a los demás aquello que deseas para ti. Y buscar el bien para sí mismo y buscar el bien para los demás. Y todos estos elementos que nos sirven como referencia, ¿no? Para nosotros enderezar nuestra conducta, evaluar cómo han sido mi comportamiento en la presente reencarnación, nuestros actos y acciones. Por cierto que las acciones pueden ser evaluadas en vivo. ¿Qué estoy haciendo? Perjudicial para mí, estoy perjudicando a los que me rodean, estoy perjudicando el trabajo, la organización en donde estoy, el hogar, o estoy perjudicando mi proyección futura. Todo eso va a ir siendo motivo de las siguientes clases. ¿Cuáles son nuestras tendencias e inclinaciones? Nosotros tenemos ciertas tendencias que pueden ser buenas, regulares o malas, y determinadas inclinaciones que también no pueden escapar al autoanálisis, a la autoobservación, a la evaluación en la noche, o evaluación en el día, o evaluación el domingo, cuando nosotros deseemos, como lo hemos dicho en otras clases, no puede ser nada forzado, sino todo completamente voluntario. Y ver qué podemos nosotros corregir en las tendencias, en las inclinaciones, y esta que está aquí, los hábitos. Tenemos buenos hábitos y malos hábitos. Esta lámina que hemos tomado de internet, que nace del deseo, la motivación, lo que queremos hacer. Segundo, el saber o la teoría, qué hacer y por qué hacerlo. Y tercero, la práctica, la habilidad de cómo hacerlo. La unión de estas tres esferas, dice esta lámina, que da origen a los hábitos que pueden ser buenos o malos. Entonces, en el campo de los hábitos, sí vamos a encontrar muchas imperfecciones e irlas reemplazando, como se propone en la doctrina espírita y en la psicología transpersonal, empezar a reemplazar los malos hábitos por buenos hábitos. Pero también dice la psicología que nosotros, si deseamos corregir un defecto, la mente no funciona diciéndole no fumes o no hagas tal cosa, sino la virtud contraria o la cualidad contraria, desarrollarla, porque dicen, habría que evaluar si eso es cierto así, y por algo lo dicen, que la mente parece no funcionar con el no, sino con el sí contrario. Por ejemplo, si una persona dice, reconozco que soy perezoso, no voy a ser perezoso, puede repetirlo durante 21 días, no voy a ser perezoso, y de pronto no le da resultado. Entonces voy a ser diligente, hacer énfasis en la cualidad contraria, ¿no? O en la virtud contraria, y así supuestamente nuestra psiquis lo asimila más. Por supuesto, los vicios. Dos clases de vicios, así en términos generales: los vicios sociales y los vicios del alma. Los vicios sociales, el cigarrillo, el alcohol, la drogadicción, el juego, exceso de cualquier cosa, la sexolatría, los excesos en el campo de la sexualidad, etcétera. Todos esos vicios, digamos que están más a la vista de nuestro autoanálisis, están más allí.
directos y más fácil se podría decir, ¿no? Fácil entre comillas, superar el tabaquismo o la drogadicción, el alcoholismo y cualquier otro de esos vicios sociales, orgánicos sociales. Y están los vicios mentales como la amargura, el pesimismo, el resentimiento, digamos, la culpa, que ya son más profundos, que también hay que trabajarlos y los iremos viendo en las siguientes clases. Los defectos y las imperfecciones, por supuesto que es un campo de trabajo muy amplio, que son los rasgos o características indeseables de una persona que suelen traer consecuencias negativas para el individuo y para el entorno. O sea, todos tenemos defectos, todos tenemos imperfecciones, unos más que otros, o de ciertas calidades o cualidades. Y esos rasgos o características son indeseables porque traen consecuencias negativas para el individuo o para el entorno. Esta es una frase muy corta, pero hemos encontrado en el libro de Ney Prieto Pérez cómo toma cada una de las imperfecciones, cada uno de los vicios, cada uno de los defectos, y le dedica una clase. Y podemos hacerlo así también, ¿no? Dedicar una sola clase al tabaco, al cigarrillo, una sola clase al alcoholismo, una sola clase a la drogadicción, y así sucesivamente para poderlos, digamos, desmenuzar. Y la lista de los defectos y de las imperfecciones es así amplia en Internet, ¿no? El egoísmo, el orgullo, autoritarismo, avaricia, codicia, envidia, agresividad, crueldad, arrogancia, egolatría, perfeccionismo, irritabilidad, intolerancia, fanatismo, pereza, racismo, machismo, odio. También pesimismo, apatía, intransigencia, amargura, mal humor, corrupción, celos, crítica, homofobia, manipulación, prepotencia, lujuria, ira, gula, soberbia, maldad, maledicencia y muchos otros que llaman la atención de que las listas son más extensas que las propias cualidades y virtudes. El resentimiento y la culpa, que son las dos cargas inútiles que llevamos sobre nuestros hombros, además de las cargas que traemos de reencarnación anterior, cargamos con resentimiento y culpa y que no resuelven nada, no son útiles, son perjudiciales, obstaculizan nuestro camino y obstaculizan nuestras relaciones. Entonces, ¿para qué cargar con esas dos inmensas rocas sobre los hombros si no conducen a nada? Es una inutilidad, una pérdida de tiempo, pérdida de energía y de esfuerzo. El resentimiento y la culpa, que también hay unas clases para cada uno de estos factores. Y nos daremos cuenta que sí podemos guardar resentimientos hasta desde la infancia. Y no sirvió para nada estar resentido con un pariente, con un padre, una madre, un tío, un profesor, un amigo, una amiga, etc. Y no solucionó nada. Fue inútil estar resentidos. Y también fue inútil tener sentimientos de culpa. Bien. Y las cualidades, virtudes, habilidades y fortalezas también hay que tenerlas en cuenta, pero no para sentirnos engreídos, sino para cultivarlas. El entusiasmo, el respeto, la alegría, el amor, amabilidad, obediencia, confianza, cortesía, humildad, gratitud, creatividad, responsabilidad y tantas otras. Entonces, con relación, como hemos dicho, al futuro, podemos modificar, mejorar y reajustar nuestros deseos, propósitos, intenciones, planes, objetivos, metas, aspiraciones, ideales, y así vamos reajustando mi proyecto de vida, que aunque tengamos 70 y 80 años, podemos replantearlo y aplicarlo en el tiempo que nos queda, ¿no? Entonces concluimos así la clase de hoy. Tenemos unos minutos para intervenciones.
Eso te iba a preguntar, que si iba a dar unos minutos porque ya son las 9 prácticamente. Te faltan 3 minutos. No, Ok. ¿alguien quiere tomar la palabra? ¿Quieren preguntarle algo a Álvaro? Una Bueno, pregunta. buenas noches. Buenas noches. La cuestión es muy importante, muy interesante. Todo lo que se ha planteado hoy se saca a la conclusión de que cabe a la educación combatir esa mala tendencia y lo hará con provecho cuando esa educación se base en el profundo análisis de la naturaleza moral del hombre, o sea, que es lo que se está manejando. Importantísimo el trabajo en la cuestión 872 del libro de los espíritus. Hay un convenio interesante, hay un contexto interesante que nos mejora todavía la visión de todo lo que se ha planteado en el día de hoy. O sea, yo invito a que podamos complementarlo también con esa parte, ¿no? Gracias, hermano. Bien. Humberto, Bueno, muy Humberto bien. también quería decir algo. Humberto Pisco. Sí, gracias. Estaba buscando en la lista gigante eh, cómo manejar o cuál es la opuesto de querer controlar, ser controlador. Bueno, no lo hice específicamente, pero sí sería bueno mostrarlo en la próxima clase, un listado de defectos y de cualidades contrarias, ¿no? Porque la persona que quiere ser controladora es egocéntrica, es egoísta y egocentrista, y siente la necesidad de controlar a los demás. Y entonces, más que todo, lo que la persona debe buscar es dejar ir, dejar actuar, a menos que la persona sea una madre o un padre que tiene niños pequeños y que no los puede dejar totalmente sueltos, sino que los tiene que ir conduciendo con equilibrio, sin mayores imposiciones ni castigos. Pero el hecho de ser controlador indica un egocentrismo, también puede significar una inseguridad, porque cuando queremos tener el control de todas las cosas es porque no queremos que nos muevan. Como dije, ninguna ficha de tablero, no nos muevan ni una cajita, ni un lápiz, ni nada del hogar. Y cuando a veces la persona es muy controladora y encuentra que le cambiaron de puesto a un bolígrafo, forma una gran discusión y pueden generar violencia, es porque la persona siente la necesidad de dominar, de imponerse, y a la vez también significa una cierta inseguridad de que no quiere que se le cambie nada de su entorno. Alina Barbosa. Alina, Hola, buenas noches. buenas Eh, noches. con respecto a esa parte que te acaban de consultar, pienso que hay que manejar lo que es la tolerancia. En la medida que uno se hace más tolerante, se hace más paciente y puede uno tratar de dominar ese instinto de querer estar controlando todo, porque uno con la tolerancia empieza la comprensión, en ponerse en el lugar del otro también. Y con respecto a lo otro que estabas hablando en todo el tema, para el mejoramiento personal, la disciplina. Porque cuando, por ejemplo, tocaste el punto de hacer las concentraciones, las meditaciones, es básicamente ser disciplinado. Y como decías tú, no decir eh, no quiero o no lo voy a hacer, sino voy a hacer la meditación, voy a ser disciplinado. Es la única manera de que una persona en realidad cambie, mejore. El vocabulario, como tú dijiste también, hasta una simple palabra que la persona todos los días la repite espontáneamente en una respuesta, tiene que buscar mejorar la energía con las palabras y la forma como las dice.
Eso era lo que quería comentar y disculpen lo extenso. Gracias. Gracias, sí. Y la importancia de la tolerancia y la comprensión. Y la disciplina ha destacado Alina. Nancy. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, yo quería complementar, no solamente pues, leyendo a Joana de Ángeles, ¿no? Ella nos recomienda para uno poder comenzar a hacer la transformación, o la reforma íntima que es la que nos está sugiriendo, pues debemos ser conscientes, ¿no? Es tener una madurez psicológica para uno ser consciente de cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, sus amenazas, para poder uno realmente disciplinarse, pero primero ser consciente, que es lo que tú lo mencionabas de alguna manera. Hay personas que no son conscientes de sus defectos y hacerles caer en cuenta muchas veces se sienten agredidos. Entonces, ese yo creo que es como un principio, ¿no? Ser conscientes de cuáles son nuestros resultados de nuestras acciones. Entonces, midiendo los resultados de las acciones, eso nos puede ayudar a ser conscientes de cuáles serían las reformas y los cambios de conducta, de pensamientos, sentimientos y de acciones que deberíamos de hacer. Entonces, yo creo que esa es la principal invitación que tú nos estás haciendo, ser conscientes de quiénes somos, hacer el esfuerzo, como nos lo dice la doctrina y nos lo recalca cada momento, primero hacer el esfuerzo de conocernos a nosotros mismos. Si ya nos conocemos algo, de ser conscientes y luego sí comenzar a hacernos un programa de reforma y de cambio, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Nancy. El próximo tema es desconocimiento de nosotros mismos. Como un triángulo a conocimiento de nosotros mismos, los distintos métodos. Entonces, a ver la nota desconocimiento de nosotros mismos. Listo. Ya está anotado. Ok, Entonces, bien.